Pues estamos viendo una serie los jueves por la tarde que se llama El Camino de la Verdad. Y el Camino de la Verdad es una traducción de esta palabra que aparece ahí, Dhammapada. El Dhammapada es un pequeño libro muy hermoso, muy pequeñito, fíjense, tiene unas cuantas páginas. Y es una parte muy importante de la tradición budista, particularmente de un conjunto de escrituras que se llaman el Canon Pali. La palabra Dhammapada, como ya vimos en una oportunidad, la palabra Dhamma muchas veces se traduce como la enseñanza, o la ley, o la verdad. Y Pada literalmente significa pie. Y en este contexto hace referencia a un camino, a un sendero. Entonces, traducir el Dhammapada como el camino de la verdad, pues es una muy buena traducción, de hecho. Y esa es la manera en la que la traduce Alberto Blanco en este pequeño libro, que es del Fondo de Cultura Económica. Es una traducción muy bonita. Entonces, eso es lo que significa Dhammapada, el camino de la verdad, el sendero de la enseñanza. El Dhammapada es parte, como aparece aquí, es parte del Canon Pali. El Canon Pali es un conjunto de escrituras muy, muy amplias que recogen la palabra del Buda, básicamente. Y el Canon Pali está formado por tres grandes colecciones, podríamos decir, que se les llama pitakas. La palabra pitaka significa canasta. Entonces son tres canastas. La canasta en donde aparecen los suttas, que son los discursos del Buda. La canasta en donde aparece pues una especie de análisis de la mente humana, la Abhidharma. Y la canasta en donde aparecen todas las normas, digamos, de comportamiento de la sangha, ¿no? Que es el Vinaya Pitaka. Pues dentro del Sutta Pitaka hay una pequeña colección que se llama el Khuddaka Nikaya, y dentro del Khuddaka Nikaya ahí tenemos varios pequeños libros. Khuddaka significa algo así como misceláneos, ¿no? La colección de textos misceláneos, y ahí tenemos al Dhammapada. Entonces el Dhammapada es parte del Canon Pali. Yo creo que es muy importante acordarnos de eso cuando estudiamos el Dhammapada. Es el Canon Pali, es la palabra del Buda directa y literal, podríamos decir. Bueno, obviamente con todas las traducciones que ha habido de por medio, pero es directamente la palabra del Buda. El Dhammapada es un pequeño libro que tiene 26 capítulos y 423 estrofas. Originalmente estaba escrito en verso, y como esto ya lo estoy digamos como repitiendo un poquito de lo que vimos en las primeras charlas sobre esta serie, ¿no? Estaba escrito en verso en el idioma Pali, y pues de alguna manera hace énfasis en la ética, hace énfasis en una serie de en la visión, digamos, la visión budista sobre el camino hacia la iluminación, ¿sí? Está formado por una serie de axiomas o proverbios relativamente sencillos, están expresados en un idioma muy sencillo que puede, digamos, ser accesible y cercano para cualquier persona. Y se dice que gran parte del Dhammapada recopila material que se encuentra en otras secciones del Canon Pali. Entonces, no todo el Dhammapada es, digamos, 100% original. Gran parte del Dhammapada lo encontramos por ahí regado en otros suttas, en otros discursos, en otros comentarios, ¿sí? Ahora, el día de hoy, la sesión del día de hoy se llama Somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. No sé si checaron el cartel que estaba aquí a la entrada, pero así se llama nuestra sesión del día de hoy, y seguramente saben a qué hace referencia, ¿verdad? Los primeros versos del Dhammapada, que son importantísimos. Se les conoce como los versos gemelos. En otra traducción se les conoce también como caminos paralelos,
y en otra traducción más se les llama algo así como versos pares. Versos pares. ¿Y por qué se llaman así? ¿Por qué se llaman versos gemelos? De alguna manera porque vamos a ver cómo en los primeros versos del capítulo lo que hace el Buda es presentar, digamos, las mismas palabras puestas en un contexto y luego esas mismas palabras puestas en otro contexto. Como que busca hacer, digamos, una imagen especular, un verso con el otro, teniendo la entrada al verso igual, pero el remate del verso es distinto, ¿sí? El remate del verso es distinto precisamente porque presenta opciones diametralmente opuestas, ¿no? Entonces son caminos paralelos. A mí me gusta más lo de versos gemelos o lo de versos pares, no tanto caminos paralelos, porque obviamente está hablando de dos caminos que llevan a lugares muy distintos, ¿no? Vamos a leer los versos, los primeros versos, que son los versos que quiero que comentemos el día de hoy, para que vean a qué me refiero, ¿sí? Y los vamos a comentar de este libro, que es el de Alberto Blanco, pero voy a hacer referencia también a otras traducciones, como decíamos ahorita Sarvaprabha y yo. Hay unas traducciones que son mucho más literales y hay otras traducciones que están un poquito más embelezadas, podríamos decir, embellecidas, de tal manera que se mantiene un poquito el aspecto como de la poesía, de la imagen poética, pero que no son necesariamente los más precisos en términos de la traducción, ¿sí? Pero vamos a leer este verso de Alberto Blanco, en la traducción de Alberto Blanco, y dice así: somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos construimos el mundo. Habla o actúa con mente impura y los problemas te seguirán como la carreta sigue al buey ensimismado. Entonces esta es la primera entrada, ¿no? Y aquí viene el verso gemelo, pero que se van a dar cuenta cómo termina diferente. Dice: somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos construimos el mundo. Habla o actúa con una mente pura y la felicidad te seguirá como tu misma sombra, inseparable. Entonces aquí tenemos al primer par de versos, ¿verdad? Uno que nos habla de qué pasa cuando actuamos con una mente impura y otro que nos dice qué pasa cuando actuamos con una mente pura. Pero la entrada a los versos es bien importante. Somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos construimos el mundo. Es una aseveración fuerte, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la otra traducción. La otra traducción dice: la mente, eso es bastante diferente la entrada, la mente es la precursora de todos los estados. La mente es su fundamento y todos ellos son creados por la mente. Si uno habla o actúa con una mente impura, entonces el sufrimiento le sigue del mismo modo que la rueda sigue a la pezuña del buey. La mente es la precursora de todos los estados. La mente es su fundamento y todos ellos son creados por la mente. Si uno habla o actúa con una mente pura, entonces la felicidad le sigue como una sombra que nunca le abandona. Ok, pues aquí la diferencia es que realmente aquí no está haciendo referencia a los pensamientos, ¿verdad?, sino a la mente. En realidad esta traducción es más literal. Está hablando el Dhammapada de la mente. La mente, de hecho, en la traducción de Bhante dice: los estados mentales o las experiencias, de hecho dice, las experiencias están precedidas por la mente, lideradas por la mente, creadas por la mente. Es bien importante esa diferencia. Las experiencias están precedidas por la mente,
lideradas por la mente, creadas por la mente. ¿Sí? Es bien importante la centralidad que le da este verso a la mente. ¿Sí? Y fíjense que es muy bonito que el Dhammapada empiece así, porque finalmente el budismo comienza así. El budismo comienza dándonos cuenta de que es nuestra mente en donde se produce el sufrimiento o nuestra felicidad. Es en nuestra mente, ¿sí? Nuestra mente es la llave de la felicidad y de la liberación, y también es lo que produce la restricción y la aflicción, ¿sí? Y no quiere decir, obviamente no quiere decir que no haya sufrimiento que surja de otras fuentes, porque evidentemente si voy si voy por la calle y me cae una piedra en un pie, pues me duele el pie, ¿verdad? Y eso no está producido por la mente. Esto es una aflicción que viene directamente, pues, de un evento particular que sucedió, ¿no? Entonces, no quiere decir que no haya sufrimiento que no venga de otras fuentes. Lo que quiere decir es básicamente lo que intenta hacer estos primeros versos, es enfatizar lo central que es la mente, la importancia central que tiene la mente en determinar la calidad de nuestra experiencia, ¿sí? Y no estamos hablando de nuestra experiencia física necesariamente, estamos hablando más bien de nuestro bienestar psicológico, de nuestro bienestar moral, de nuestro bienestar espiritual. Eso depende de nuestra mente, ¿sí? De eso deriva de lo que hagamos con nuestras mentes. Nuestro bienestar espiritual, nuestro bienestar psicológico no depende de Dios, es lo que nos está diciendo aquí el Dhammapada. No depende de las estrellas ni de los astros, ¿no? No depende de la casualidad, no depende de la suerte, no depende ni siquiera de otras personas, no depende de la sociedad, no depende de ninguna de esas cosas, depende de nuestro propio estado mental, de nuestra propia mente, ¿sí? Entonces, la calidad de nuestra experiencia, ya sea que nuestra experiencia sea gozosa o que nuestra experiencia sea de sufrimiento, nuestra experiencia espiritual, moral, psicológica, depende de lo que hagamos con nuestra mente, ¿sí? Entonces, eso, vigila tu mente, vigila qué estás haciendo con tu mente, porque ahí está la clave de cómo te estás sintiendo. ¿Qué estás haciendo con tu mente? ¿Qué tipo de estados mentales estás? ¿En qué tipo de estados mentales estás morando? ¿Qué es lo que estás alimentando ahí adentro? ¿Estás alimentando resentimientos o estás alimentando un estado de amor y bondad como el que estábamos ahorita cultivando en la meditación, ¿no? ¿Qué estás haciendo con tu mente? Y ahí está la clave que nos permite comprender cómo es nuestra experiencia en un momento dado, ¿no? No sé si esto también hace referencia, por ejemplo, a la segunda noble verdad, ¿no? La verdad que se presenta también en la enseñanza del Buda, que dice, sí existe el sufrimiento, pero el sufrimiento tiene una causa, y la causa del sufrimiento está en uno mismo. La causa del sufrimiento está en cómo uno responde ante la vida, cuando respondes con avidez ante las experiencias placenteras, ¿no? Cuando respondes con aversión ante las experiencias incómodas. Y no sé cómo fue para ustedes, pero cuando yo oí esa segunda verdad, que finalmente es lo mismo que nos está diciendo aquí el Buda, ¿no? En las primeras líneas del Dhammapada, para mí fue profundamente liberador. Para mí fue así como que, claro, es que depende de mí, es que finalmente yo soy la que defino, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la calidad de mi experiencia? Yo solita soy la que genero sufrimiento en mi experiencia, dependiendo de cómo respondo, ¿no? ¿Sí les ha pasado eso? ¿Para ustedes ha sido liberador encontrarse con esta enseñanza? Somos lo que pensamos, todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. ¿Qué les dice eso? ¿Quién quiere comentar algo sobre estas primeras líneas del Dhammapada? Sí, Brandon. He usado pues como una brújula más o menos para medir mi estado mental. Si estoy experimentando mucha negatividad, o sea, es mi estado mental. O sea,
repasando mi experiencia en el día, midiendo pues, cuántas experiencias han sido positivas y negativas. Ajá. Ok. Y puedo tomar decisiones en la mañana, el día siguiente, para manejar mi mente o dirigir mi mente mejor. Sí, exacto. Y levantarme y comer, por ejemplo, en vez de pasar toda la mañana de ayunas. Exacto, sí. Sí, cuidar tus estados mentales, porque finalmente sabes cuidar tu mente, cuidar cómo estás, ¿verdad? Porque sabes que a partir de ahí, eso va a definir si tu experiencia va a ser gozosa o va a ser dolorosa, finalmente, ¿no? Sí, gracias, Brandon. Fidel, ¿querías comentar algo? Sí, quizás no en lo absoluto, pero sí mucho depende de esos estados mentales que uno mismo se forma y que, como bien lo dices, mucho depende de uno. Hay cosas como el ejemplo que pusiste físico, ¿no? Me pincho con algo y bueno, pues algo externo, pero también, aunque no sea algo físico, puede ser algo, pues puede ser en la calle alguien simplemente te agrede, ¿no? Ha pasado, o sea, o simplemente en la familia, los amigos, los hijos, la esposa, el esposo, la hermana, el hermano, el vecino. Pues tengo un vecino que le molesta a un perro, a lo mejor, y de un momento a otro te puede sacar, pero sí mucho depende de cómo respondes, de cómo respondes, ¿no? Porque precisamente eso es. Y cuando comentábamos aquí, cuando estábamos en el curso que iniciamos, que venía, y yo mucho repito pues que quiero buscar eso, pues, o sea, cómo responder, y que yo le llamo cómo tener un temple, pues, o sea, un temple de que no me mueva, pues, pues hazme lo que quieras en cuestiones de palabras, gestos, ademanes, pero buscar estar en tu centro, ¿no? Estar en tu centro. Exacto. O sea, y que de eso hablan justamente los versos posteriores. Ahorita vamos a leer. Y desde el inicio, ¿no? Es lo que dice, ¿no? O sea, que está en tu mente, ¿no? Porque está en tu mente, está en tu mente. Si alguien ahorita me hace un gesto y pues yo lo tomo mal, pues ya voy a empezar yo mal, y a lo mejor ni tan siquiera tiene esa intención. Exacto. Porque en lo personal digo, no es lo que se escucha, sino lo que tú quieres escuchar. Lo que tú quieres escuchar. Y no es lo que se dice, ¿no? Sino también cómo lo quieres decir. Exacto. Pues vamos ahorita a leer los siguientes versos porque hacen mucha referencia a este tema de cómo respondemos ante nuestras experiencias, ¿no? Ok, gracias. Pues bueno, como dice aquí, como les comentaba, ¿no? La traducción de Bhante dice que las experiencias son precedidas por la mente, lideradas por la mente y creadas por la mente. La palabra que usa ahí para las experiencias son... Ay, me quedó como... Las experiencias, la palabra que está usando es esta, en Pali. Damas, que es una palabra un poquito bastante plural porque tiene muchos significados la palabra dama. En este contexto, la palabra damas la traduce Bhante como experiencias. Pero muchas veces también tiene el significado de referirse a los fenómenos, los eventos, las cosas. Entonces básicamente lo que nos está diciendo sí es, las experiencias están precedidas por la mente, pero también los fenómenos, las cosas, los eventos están precedidos por la mente, los eventos que ocurren dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Los fenómenos que experimentamos están precedidos por la mente. Y la palabra que usa para referirse a mente en Pali es esta palabra, mano. Mano. Es una palabra en Pali que se considera que es sinónimo de la palabra chitta. ¿Alguien se acuerda qué significa la palabra chitta? Jorge. La mente, Ajá, la mente.
pero es una forma particular de comprender a la mente. ¿Alguien se acuerda de una? Mente-corazón. La mente-corazón, ¿verdad? Exactamente. Mente-corazón. Sí, porque esto hace referencia, por supuesto, a toda nuestra habilidad pensante. Hace referencia, como dice Alberto Blanco, a los pensamientos, ¿no? A los recuerdos, a las ideas, a nuestra capacidad racional, nuestra capacidad de análisis. Todo eso está en Chitta. Pero también está en Chitta todas nuestras emociones, nuestra actividad volitiva, la actividad de nuestras motivaciones, de nuestras intenciones, de nuestra voluntad, ¿sí? Y todo eso entra mucho más en lo que generalmente asociamos con el corazón, ¿verdad? Con nuestro aspecto emocional. Pero entonces la palabra Chitta hace referencia a las dos cosas, a la parte más racional, mental, de pensamientos, y a la parte que tiene que ver con nuestras respuestas emocionales. ¿Sí, Brandon? Como inspiración, como ese como movimiento. Motivación, podríamos decir, motivación o intención. Sí, intención. ¿Sí? Entonces a eso hace referencia la palabra mano o la palabra Chitta. Y entonces ahí se empieza a complicar un poquito el panorama, ¿verdad? De qué es lo que está diciendo el primer verso de Dhammapada. Está diciendo que todas nuestras experiencias están definidas o están determinadas o están, digamos, precedidas por lo que está pasando aquí, lo que está pasando a este nivel de nuestra experiencia, lo que está pasando con nuestra Chitta, con nuestra mente-corazón, ¿no? Y después nos dice, habla o actúa con una mente impura y los problemas te seguirán como sigue la carreta al buey ensimismado. Y en su forma paralela o digamos par, habla o actúa con una mente pura y la felicidad te seguirá como tu misma sombra inseparable. Entonces, como decías, ¿verdad, Fidel? Si tú hablas o actúas de una manera impura, es decir, de una manera torpe, de una manera aflictiva, de una manera en donde estás motivado por emociones torpes, por emociones negativas, entonces vas a tener una experiencia de sufrimiento, una experiencia de problemas, ¿sí? Ahí es importante ver a qué se refiere esto de la mente pura o la mente impura. Porque generalmente la palabra puro e impuro tiene que ver, por ejemplo, con si está contaminado o no está contaminado, ¿no? Con si está adulterado o no está adulterado. En Pali la palabra impura o la palabra pura hace referencia justamente a la calidad ética de la motivación con la cual actuamos, ¿sí? Claramente una mente impura es una mente torpe, una mente que está informada por estados mentales, por estados emocionales, por motivaciones negativas, ¿no? Como por ejemplo emociones como la avidez, el apego, la avaricia, o bien el odio, la mala voluntad, el enojo, o bien también la ignorancia, la confusión, el orgullo, los celos, el miedo. Todas esas emociones, en la medida en que cultivamos ese tipo de emociones, que es lo que nos está diciendo aquí el Dhammapada, si cultivamos esas emociones, de ahí va a surgir el sufrimiento, de ahí va a surgir la aflicción, ¿sí? Mientras que si cultivamos una mente pura, ¿sí, Jorge? Inclusive puedes decir estados, por ejemplo, tristeza, pero en el sentido un poco, digamos, tal vez negativo, ¿no? Es que fíjate que la tristeza, mira qué bueno que lo mencionas, porque la tristeza o la depresión no necesariamente son emociones. Se habla de que son más bien como sentimientos, en el sentido de que no tienen una calidad ética. A veces es simplemente una especie de atmósfera interior ahí un poquito nostálgica. Eso no es propiamente una respuesta emocional a un estímulo. Muchas veces es simplemente pues, una especie de
podríamos decir, el estado del tiempo de la mente en un momento dado, ¿no? Pero no se considera que tiene propiamente un valor ético, de la misma manera que puede tenerlo, por ejemplo, el odio o la avaricia, ¿no? Que sí son claramente movimientos volitivos, ¿no? Pero el resultado no es necesariamente positivo si estás desde una mente triste. Por ejemplo, con depresión. Con depresión, sí, porque muchas veces se conecta ya con otro tipo de emociones torpes más activas, ¿no? Claro. Exacto. Exacto. Sí, gracias. Sí, Alberto. Ahorita de lo que dijiste me llamó mucho la atención. Ajá. ¿Cómo diferencian en el budismo la emoción y el sentimiento? ¿Cuál es la diferencia? Ajá. Fíjate que en el budismo existe la palabra Vedana. Ah, ok. Vedana se refiere a la sensación y también al sentimiento, en el sentido de que el sentimiento es un poquito como una experiencia sensorial, pero más como de la mente, ¿no? Un sentimiento que no tiene propiamente, es completamente pasivo. Es simplemente una experiencia de una calidad casi como sensorial, ¿no? Mientras que la emoción es activa. La emoción implica casi una decisión, ¿no? De mover tu energía en una dirección u otra. Entonces así es como se distingue un poquito. Obviamente es una discusión muy profunda, ¿no? Que podríamos platicar un poquito más a profundidad, pero por lo menos así en términos rápidos, eso te comento. Ok. Bueno, la mente pura es una mente hábil que está, digamos, informada justamente por las emociones opuestas. Está informada por la generosidad, por el contento, por la amabilidad, por el amor incondicional, la compasión, la claridad, la sabiduría, ¿sí? La humildad. Todas esas son emociones positivas, motivaciones hábiles. Y eso es, como dice aquí en el Dhammapada, de ahí emerge la felicidad. De esas emociones, cuando podemos responder así, cuando podemos actuar o hablar con una motivación pura o con una motivación hábil, entonces el resultado va a ser que nuestra experiencia va a ser de felicidad, de plenitud, de gozo, ¿no? Ahora, la connotación que tiene aquí la palabra puro es un poquito como de limpieza, es algo limpio, es algo que irradia luz, ¿no? Es algo que brilla, que tiene esta brillantez, esta belleza. Incluso la palabra puro ahí se asocia también a belleza, o se asocia incluso a fortaleza, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de que algo puro es algo que no está mezclado, que no está adulterado. Entonces tiene su potencia completa, ¿no? A eso se refiere puro en Pali. Y a eso es de eso es de lo que está hablando aquí el Dhammapada, ¿no? Una mente pura es una mente que tiene todas esas cualidades, ¿no? Ahora fíjense lo que sigue después, ¿no? A una mente impura le sigue el sufrimiento, así como sigue la pezuña del buey. ¿Cómo dice exactamente? Sigue la pezuña del buey. ¿Cómo sigue? La rueda, la pezuña del buey. Exacto. El sufrimiento le sigue del mismo modo que la rueda sigue a la pezuña del buey, ¿no? La rueda sigue a la pezuña del buey. Entonces, fíjense nada más, traigan esa imagen a su mente, ¿no? Una rueda que está siguiendo a la pezuña de un buey. ¿Qué les comunica esa imagen? ¿Qué calidad tiene? ¿Qué saborcito tiene? Que es la consecuencia del movimiento y que está completamente aparejado. Ajá, que uno va después del otro. Junto. Que uno va después del otro, ¿verdad? Van caminando y ese es lo juntos. que está empujando hacia... Pero ¿qué saborcito tiene a nivel emocional pensar en un buey jalando una carreta? ¿Qué sabor les da? Por eso es... Pesado, difícil. Pesado, ándale, eso. Difícil. Pesado, difícil, Problema. enlodado, polvoso, Una ¿no? preocupación también, como
esa cosa como de una carga, ¿no? Exacto. Es que es una imagen muy interesante que usa el Buda, ¿no? Porque sí es una imagen que evoca esta cosa de la repetición, de la carreta que da la vuelta una y otra vez, que va jalándose así pesada por el camino, ¿no? No sé si les evoca eso. Creo que sí, como que tiene un poquito ese sabor, ¿no? Cuando lo dijiste, inmediatamente la mente se me fue a yugo. ¿A qué? Yugo. El yugo. ¿Y qué te comunica un yugo? Sí, o sea, algo amarrado. Esta esclavitud. Exacto, la esclavitud, exacto. Muy bien, Alberto, sí. Sí, a mí también me comunica eso, ¿no? La imagen del buey jalando una carreta, ¿no? Y de la rueda siguiendo ahí a la pezuña, ¿no? Y una presión constante también. Una presión constante. Y si te paras, te cuesta más trabajo volver a andar. Exacto, sí. Exacto, sí. Tienes que seguir caminando y si no, es como un castigo. Sí. Algo que cuesta trabajo, algo que es trabajoso, ¿verdad? Sí, Sam, ¿ibas a decir algo? Yo solo relacioné la carreta con Dukkha porque no entendía bien la imagen. Ajá. ¿Y cómo es que relacionas la carreta con Dukkha? Porque sentía como este pesar, como este cansancio, como que algo estaba incómodo para el buey, porque pues yo me sentí el buey, ¿no? Como que tengo que estar jalándola en mis acciones torpes y tengo que jalar con todas mis consecuencias. Y la carreta de Dukkha, pues con la rueda, como le hace falta la rueda, la tiene como chueca. ¿Qué es lo que significa Dukkha, verdad? Es una de las traducciones de Dukkha, que significa sufrimiento. Una de las traducciones es precisamente eso, una rueda de carreta desajustada. Exactamente. Entonces sí, efectivamente te está haciendo. Bueno, y luego tenemos la otra imagen, la de la sombra inseparable, ¿no? Habla y actúa con una mente pura y la felicidad te seguirá como tu misma sombra inseparable. ¿Qué les evoca la imagen de la sombra en este caso? Que es el reflejo de ti. Ajá. Pero ¿qué sensación interna que no te lo quitas? Ajá. Que siempre está contigo. Que es inseparable, que siempre está contigo, que es como tu compañera, ¿verdad? Que es como tu amiga. De alguna manera la sombra tiene esta, no sé, cuando van caminando de pronto y ven su sombra, ¿cómo se siente, verdad? Se siente, ay, mira, ahí estoy yo, ¿no? ¿Verdad? Es como esta sensación de la amiga, de la compañera, como algo, como una especie de aura benigna, benevolente, ¿no? Entonces, sí, y algo como ligero, la sombra es algo ligero, es algo que no pesa, ¿verdad? ¿Cómo? No lo sientes. No la sientes, exacto, es ligerita. Es simplemente una compañía amable, ¿verdad? Entonces, de nuevo, aquí la imagen que usa el Buda tampoco es gratuita, ¿verdad? Y el contraste es muy claro, ¿no? Entre la pesadez de la rueda, de la carreta y del buey, con la ligereza de la sombra, ¿no? Y el acompañamiento ese ligerito de la sombra, ¿no? Entonces, claramente está presentando incluso visualmente, incluso a nivel casi de textura, ¿no? Y de sensación, está presentando un contraste muy claro, ¿no? Y es lo que tienen a veces las imágenes del Dhammapada o de algunas escrituras budistas, es que intuitivamente las comparaciones o las metáforas que usa son metáforas que informan mucho, que te están hablando a un nivel de la conciencia como muy profundo, ¿no? Que van más allá de lo evidente, ¿no? Hace la comparación como si fuera el buey siguiendo a la rueda, la rueda siguiendo a la pezuña del buey, como si, y la imagen que te da es una imagen que te genera pues una cierta respuesta emocional, ¿verdad? Mientras que cuando usa la imagen de la sombra inseparable, no sé por qué yo pensé en Peter Pan, ¿se acuerdan de Peter Pan? Que Peter Pan tiene una sombra muy juguetona que se separa de él y que le anda haciendo bromas y que tiene esta cosa. ¿Tú también pensaste en Peter Pan, Sam? Sí, pero me dio pena. Sí, a mí también. No voy a decir eso, no voy a decir eso. Se lo comenté. Okay. Pero... Pues sí, ¿verdad? Como que tiene esta cosa juguetona y ligerita, ¿no? Sí.
Entonces sí, también a mí me informa eso. Bueno, pues ahí están los primeros 2 versos del Dhammapada. Y fíjense lo que viene después. Dice, viene aquí entre comillas, como si uno lo estuviera pensando. Me insultó, me golpeó, me venció, me robó. Quienes alberguen tales pensamientos no se liberan del odio jamás. En cambio, y aquí viene el verso par, ¿no? Me insultó, me golpeó, me venció, me robó. Quienes albergan tales pensamientos, quienes no albergan tales pensamientos se liberan del odio. Me faltó aquí el no, ni más ni menos. Quienes no albergan tales pensamientos, ellos sí se liberan del odio, ¿no? Entonces, de alguna manera está regresando a un caso particular de cómo la mente, como Chitta, determina nuestra experiencia, ¿verdad? Si tú tienes en Chitta y estás morando en esos pensamientos, ay, es que me insultó, ay, es que me golpeó, es que me hizo y me deshizo y me tiró mala onda y me miró feo, ¿no? Si estás dándole vuelta a esos pensamientos, lo que dice aquí es así, no te vas a liberar del odio. Pues es lo que digo, ¿no? Justamente no lo que dijiste, no exactamente, lo que se escucha, sino cómo lo escuchas. Cómo lo escuchas y lo que tú decides hacer, ¿no? Me insultas, me dices y eso. En cambio, si tú no albergas esos pensamientos, si tú no estás alimentando esos pensamientos, entonces sí te podrás liberar del odio. Resentimiento. Exactamente, a eso vamos, a los resentimientos, sí. ¿Sí, Marisa? Y que a final de cuentas es como la postura de la víctima que no se responsabiliza. Exacto. O sea, como que estás mirando hacia otro lugar donde no hay solución. Está afuera. Y en cambio volteando a ver que la causa es realmente nuestra mente. Ahí podemos hacer algo. Ahí puedes hacer algo al respecto, ¿verdad? En cambio, si estás poniendo las culpas fuera, si estás todo el tiempo responsabilizando a los otros de lo que te pasa y de lo que estás experimentando, pues evidentemente aquello no tiene fin, ¿no? Y no nada más que estés depositando la culpa afuera, sino que estés cultivando resentimiento. El resentimiento es un estado mental muy negativo, porque empiezas a cultivar odio, pero además tú solito te justificas el estar sintiendo ese odio. Y en ese sentido, la figura que a mí me trae es la del atasco del buey y de la rueda. Ajá. Realmente son emociones donde te atascas. Te atascas, exactamente. Ahí te quedas. Y solamente crece. Si el que te robó está muy feliz gastándose tu dinerito. Y tú odiándolo, ¿no? Entonces, sí, como dice Arturo, como dice Marisa, esto tiene que ver con el resentimiento y con el que estás echando la culpa a otros y estás poniéndote en la postura de la víctima constantemente, ¿no? Si cultivas resentimientos, te vas a sentir desgraciado y seguirás experimentando odio, ¿no? Es algo que hacemos mucho, ¿verdad? Culpar a otros por nuestros problemas. Nos pasa algo y lo primero que pensamos es que fulano hizo tal cosa, mengano hizo tal otra cosa, ¿no? Me acuerdo una vez que viajé con mis 2 hermanas a Cuba y regresamos y una de mis hermanas se había comprado una botella de ron, ¿no? Y la había metido en su maleta. Entonces traía la maleta así y en eso se le cayó la maleta y se le rompió la botella de ron y ¡bra! Se le llenó toda su ropa se le echó a perder y volteó así frustrada y no sabía qué hacer con su frustración. Entonces le dije, te dije que no lo hicieras. ¿Que no hiciera qué? Y entonces, mira, mi otra hermana y yo nos montamos a carcajadas porque era evidentemente la pobre buscando en dónde, a quién echarle la culpa, ¿no? Y a veces cuando tenemos una experiencia así como desagradable o de sufrimiento, buscamos inmediatamente a quién echarle la culpa, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y fíjense que hay aquí una frase que me encontré de un maestro indio de hace muchos años que se llama Naropa. Naropa, que es uno de los
dentro del linaje de maestros de Milarepa, Naropa decía, el samsara es la tendencia a echarle la culpa a otros. El samsara, la palabra samsara se refiere a lo contrario del nirvana, ¿no? Es justamente la mente no iluminada. Entonces el samsara consiste en la tendencia a echarle la culpa a otros. Sí, de verdad. ¿Y cómo eso nos hace sufrir, no? Ahora, incluso si de verdad sucede que te golpearon y te abusaron, ¿no? E incluso si de verdad sucedió eso, incluso si de verdad fueron injustos contigo y te robaron, ¿no? De todas maneras, nunca es útil guardar resentimientos hacia esas personas, porque el resentimiento solamente te envenena, solamente te va a llevar a sufrir más, ¿no? Nunca es útil buscar venganza, incluso, ¿no? ¿Sí, Sergio? La venganza es un veneno que le preparas aquí, al origen de la... Pero te lo bebes tú. Pero te lo bebes tú, exacto. Preparas la venganza para tu enemigo, pero la persona que se lo bebe eres tú. Es como dicen, es como comerte carbones calientes, ¿no? O sea, tú preparas carbones calientes para aventárselos a tu enemigo, pero el primero que se quema eres tú. El primero que se quema con la experiencia eres tú. Entonces, nunca es útil buscar la venganza, la venganza, ¿no? Y esto verdaderamente es muy retador, es un verdadero reto, porque es muy difícil de practicar. Nuestra tendencia intuitiva, natural, casi, es defendernos, ¿verdad? Cuando sentimos una agresión, nos queremos defender, queremos poner ahí una barrera y queremos que las cosas se emparejen, queremos dar el golpe de vuelta. Y esta respuesta es muy instintiva casi, es muy instintiva. Tú recibes una agresión y sacas la lanza de regreso, ¿no? Luego. Es muy instintiva, es parte de nuestro instinto animal queriendo defenderse cuando uno se siente amenazado. Pero si tú la piensas, es completamente absurda, ¿no? Porque sabemos que no tiene ningún sentido. Incluso si de verdad te vengas de la otra persona, eso no va a mejorar las cosas. Eso simplemente va a poner peor la situación, porque va a hacer que la bola de nieve se haga grande y grande y grande. Si una persona te insulta y tú le insultas de regreso, pues simplemente aquello va encreciendo, ¿verdad? O sea que es muy evidente que no funciona buscar venganza, no funciona regresarle el insulto a la persona que te insultó. Pero qué difícil es verdaderamente quedarnos con el insulto. Y ahí es donde entra otra práctica budista muy importante, que es la práctica del perdón. La práctica del perdón. Vivimos en un mundo en el que así sucede, ¿verdad? Nos hacemos daño unos a otros. Nos hacemos daño, tarde o temprano sales lastimado en alguna experiencia por aquí o por allá. Y va a pasar que te sientas herido, va a pasar que alguna persona te lastime, ¿no? Queriendo o sin querer. Y ahí es donde necesitamos aprender a perdonar, ¿no? Necesitamos aprender a decir, bueno, la vida es insatisfactoria, así son las cosas, hay que movernos hacia el lugar del perdón. Hay que aceptar que así es la vida. Hay que aceptar que, como decían, bueno, pues hay veces que nos sentimos lastimados, nos sentimos heridos, y casi que la pregunta puede ser, bueno, pues ¿qué esperabas, no? ¿Qué esperabas? O sea, es parte del estar vivo, es parte de estar vivo, tener este tipo de experiencias incómodas de pronto con otros, ¿no? Pero muchas veces ni siquiera es que haya una intención de hacerte daño, muchas veces es simplemente cómo son las cosas, ¿no? Cómo son las cosas. Ahora fíjense cómo dice aquí, ¿no? ¿En qué verso estamos? En el que dice, abusó de mí, me golpeó, me maltrataron y me robaron. Vive con estos pensamientos y vivirás con odio. Esta es otra de las traducciones.
pero abusó de mí, me golpeó, miren cómo me maltrataron y me robaron. Abandona estos pensamientos y alcanzarás la paz, ¿no? En este mundo hasta la fecha, el odio nunca ha disipado el odio. Solo el amor disipa el odio. Esta es la ley. Esas son una de las palabras más hermosas que yo he escuchado en mi vida. En este mundo, hasta la fecha, el odio nunca ha disipado el odio. Solo el amor disipa el odio. Esta es la ley. Entonces, ¿qué te parecen esas palabras, Arturo? Hijo, bastante, todo un proceso, todo un proceso. Muy profundas, ¿no? Muy profundo, muy profundo. Entonces te está diciendo, no te sirve de nada odiar, ¿no? Pero por otro lado, fíjate, tampoco te está diciendo que pongas la otra mejilla, ¿verdad? En ese sentido, fíjense que la enseñanza del Buda sí es diferente de esta enseñanza de Jesús, ¿no? Que te dice, cuando te den una cachetada en una mejilla, pues tú pon la otra mejilla. De alguna manera te está diciendo, bueno, no cultives odio, ¿verdad? No cultives resentimiento, eso está muy bien. Pero poner la otra mejilla tiene un sabor bastante diferente, ¿no? Que el que te digan, solo el amor disipa el odio, ¿no? Para ustedes, ¿qué diferencia hay? Tú decías que sí te suena muy diferente, Marisol. ¿Qué diferencia hay en las dos enseñanzas? Pues para mí, muchísima diferencia, porque pensando como, bueno, yo era católica y yo era todos los domingos a misa. Entonces yo creía firmemente lo que... En poner la otra mejilla. Sí. Y yo cuando creía en eso, yo siempre me sentí la víctima. Pobrecita de mí. Claro. Hoy todo el mundo lo abusa. Pero ya cuando empecé, gracias al Buda, al Dharma y a la Sangha, yo me doy cuenta que estuve equivocada, porque realmente cuando ahora yo veo que la principal palabra que todos, bueno, en mi experiencia es ser responsable, aceptar la responsabilidad, y si alguien abusa de ti, tienes todo el derecho de caminar. Irte a otro lado. Y a la vez cultivar meta hacia esa persona. Y aún así. Cultivar meta, y por eso tenemos la práctica que hicimos hoy de la meta bhavana. Aún en la cuarta etapa puedes responder con meta. De eso se trata, y por eso quería que hoy hiciéramos la práctica de la meta bhavana, porque tiene que ver con eso, ¿no? Solo el amor disipa el odio. Aún en la cuarta etapa de la meta bhavana, con la persona que trae súper atravesada, aún con esa, cultiva meta, cultiva amor incondicional. Sí, muchas gracias. Y con la responsabilidad tienes libertad. Exactamente. Muy bien. Yo lo he entendido de otra forma, en mi forma personal, porque, no sé, en mi adolescencia, más bien ya de mis 18 a mis 30 años más o menos, fue una guerra que tenía, porque pues alguien decía, pues perdónalo, ¿no? O sea, perdónalo. Y yo decía, ok, pues ahorita te doy un trancazo y luego te pido perdón, pues te enojo. Sí, menos. Pues ya me perdona, así de sencillo. Entonces fue un buen tiempo en que yo decía, bueno, ¿por qué perdonar? Pues, ¿por qué te voy a perdonar? Y entonces entendí yo solo que no es perdonar, es entender, o sea, insisto, alguien viene y me mienta la madre, perdón la expresión, incluso hasta físicamente me da un golpe. Pues busco entender por qué lo hace y se acaba. Exacto. Bueno, es que esa comprensión de la que hablas, Fidel, con toda razón, es la base del perdón. El perdón no se da nada más por arte de magia, ¿no? Ahora, se dice fácil, pero no es fácil porque nos ganan las emociones, pues, precisamente, ¿no? Claro. Que me quedé mucho escuchando la pregunta que te hacía él, porque no he podido diferenciar qué es emoción y qué es sentimiento. Ahorita más o menos entendí, pero busco diferenciar eso, qué es emoción realmente y qué es sentimiento, ¿no? Sí. Porque lo digo bien fácil, pues simplemente entiéndelo y se acabó. Sí, pero ¿cómo lo entiendes? Pues porque te ganan las emociones, ¿no?
Y por eso es que en el budismo se nos dan herramientas para trabajar con nuestras emociones, justamente, por ejemplo, a través de la meditación. Entonces, en la meditación de la Metta Bhakta que acabamos de hacer, cuando tú puedes ponerte un poquito en el lugar del otro, cuando puedes de alguna manera empatizar con quién es esa otra persona, se empieza a abrir esa lucecita hacia la comprensión, aún con las personas que encuentras difíciles, aún con las personas que efectivamente te han resultado o te han hecho algo, ¿no? Entonces sí, muchas gracias, Fidel, por tu reflexión sobre el perdón. Pues creo que ahí ya lo vamos a dejar, ya termina con esto nuestra sesión. De nuevo...